Venimos, hermanos, el mensaje de la palabra de Dios, que es a lo que venimos. Como hemos ya leído el pasaje, hermanos, nuestro texto va a ser el versículo 11 del capítulo 4, que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y él mismo constituyó. ¿Para qué? Bueno, ya veíamos para qué. ¿Cuál es el propósito? ¿Verdad? Así rapiditamente podríamos decir, hermanos, que el propósito por el cual Dios ha dejado la iglesia y ha puesto a estos personajes que menciona en el versículo, hermanos, es porque Él quiere perfeccionar. En otras palabras, hermanos, Dios no ha dejado huérfana a la iglesia. Dios no ha terminado con la iglesia. De hecho, Él está obrando con la iglesia. Él quiere presentársela a sí mismo como una esposa sin mancha. Hermanos, como leemos en Efesios, precisamente capítulo 5, cuando Pablo lo menciona, y haciendo esa relación que debe tener el esposo con su esposa, comparándola y llevándonos a ese ejemplo que tenemos del Señor Jesucristo, que ama a su esposa, a la iglesia, y que la cuida y le provee, y hermanos, y la santifica, etcétera, para presentársela a sí mismo como una iglesia sin mancha. ¿Qué va a llevar todo eso? Bueno, lo que acá acabamos de leer. Pero en esta sección, hermanos, de la carta de Pablo a los Efesios, que es el escritor de esta humano de esta carta a los Efesios, como sabemos, estaba preso. En el versículo 1 dice que Pablo dice: yo pues preso en el Señor. Él estaba preso en una ciudad, en Roma, en una celda. Estaba pronto para ser sacrificado, como luego va a escribir a Timoteo en esa carta que él le dirige a él. Pero en esa sección de la carta, hermanos, está íntimamente relacionada con la anterior, con la sección que acabamos de leer en los primeros versículos y en los versículos del capítulo 2. Pero también, hermanos, no solamente está relacionado con lo que ha dicho previamente, sino que también, hermanos, está relacionado con el llamamiento que se nos va a hacer en el versículo 1 y después en el versículo 17, que dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Es un pasaje muy similar en el versículo 1, que dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis, y aquí dice que ya no andéis. ¿Ya? Primero me dice que cómo debo andar, y después me dice cómo no debo andar en el versículo 17. Ya dice que andéis de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamado, y en el versículo 17 dice: a eso pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces, como dije, me dice cómo debo andar, y después me dice cómo no precisamente debo andar. Su preocupación, hermanos, aquí es explicar cómo es posible vivir el tipo de vida que Dios pide a su pueblo. Él quiere explicarnos, hermanos, a cómo nosotros que sí podemos vivir la clase de vida que Dios quiere que vivamos. Hermanos, Dios nos dice algo en su palabra que, hermanos, Él sabe que nosotros no podemos hacer. Porque, hermanos, el poder que actuó en Jesucristo, que lo levantó de los muertos, es el mismo poder que, dice Pablo, mora en nosotros. Nosotros tenemos, hermanos, el poder, y podemos asirnos de ese poder, hermanos, que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos, y poder, hermanos, vivir, claro que sí, la vida cristiana que Dios quiere que nosotros vivamos. Ahora bien, hermanos, parte de la respuesta a esa pregunta se encuentra en considerar el actual ministerio del Señor Jesucristo resucitado entre los creyentes, o en la comunidad de creyentes, esto es, dentro de la iglesia, ¿no? Y es dentro de esta comunidad donde los creyentes vamos a recibir gracia para, hermanos, crecer, para madurar, para llegar a la estatura del nivel del conocimiento de lo que acabamos de leer. Que crezcamos, pues, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de toda clase de doctrina, sino que seamos gente madura, gente, ¿verdad? Como dice la Escritura, que estemos unidos en un mismo cuerpo, unánimes, llenos del Espíritu Santo, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de nuestro, el cual es de todos y sobre todos, dice allí en el pasaje, y luego nos dice, hermanos, hasta que todos lleguemos al conocimiento de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, eso es lo que la iglesia, hermanos, va a producir
o staff, hermanos, para nosotros, ¿no? Es dentro de esta comunidad donde nosotros los creyentes vamos a recibir esa gracia para crecer, esa gracia para madurar, esa gracia, hermanos, para poder alcanzar la madurez espiritual y poder aprender las cosas que Dios quiere que aprendamos, ¿ya? La idea principal sobre la cual vamos a trabajar el mensaje es esta, hermanos. Presten atención. La comunidad cristiana, en otras palabras, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es esencialmente importante para crecer en madurez. Vuelvo a decir, la comunidad de creyentes, ¿verdad? La comunidad cristiana, que es el cuerpo de la iglesia, es decir, es esencialmente importante para crecer en madurez. Necesito la iglesia para crecer. Para eso Él ha establecido la iglesia, para que nosotros, el cuerpo de creyentes en lo que Él es en su esencia, Él es el Cristo, Él es el Salvador, nosotros edificándonos sobre esa base, sobre ese fundamento, crezcamos, maduremos, aprendamos. Cristo, hermanos, como dije, no nos ha abandonado. Él ha dejado una iglesia y ha dejado, hermanos, a una serie de unos personajes en la iglesia, hermanos, que Él va a usar para cumplir su propósito. Cristo no solo ha dado dones hermanos, y su gracia a la iglesia, sino que también ha dado hombres con una designación especial para cumplir su propósito en su iglesia. Si usted, hermanos, y dicho esto, quiero otra vez centrar su atención en el versículo 11, en el versículo 11 de la palabra de Dios. Mire, el versículo 11 de este capítulo 4 dice, y como dije, que va a ser nuestro texto en esta mañana, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Como dije, este texto, hermanos, va a ser clave en el día de hoy, así que memorícelo si usted puede ahorita mismo, ¿verdad? Cuando llegue en su casa, apréndase el versículo y repítaselo. Dios, Él mismo, constituyó a unos, ¿verdad?, pastores, a unos apóstoles, como dice en el pasaje, ¿verdad?, apóstoles, profetas, maestros y pastores. Él los ha constituido. ¿Quién lo hizo? Cristo lo hizo. Por eso nuestro primer punto va a ser precisamente eso. En el pasaje, hermanos, leemos, y Él mismo constituyó a unos. ¿De quién está hablando Pablo aquí? Del Señor Jesucristo. De aquel que descendió, pero que también ascendió. Del Señor Jesucristo. Entonces, el Cristo resucitado ha dado, hermanos, y ha dotado especialmente a ciertos individuos dentro del cuerpo para establecer iglesias, para ministrar la palabra de Dios y para formar a otros para el servicio de la iglesia. ¿Quién ha hecho eso? El Señor Jesucristo. Así que, hermanos, y note que Pablo utiliza un pronombre aquí que es intensivo, es intensificador. Lo que quiere, hermanos, Pablo es hacer énfasis en eso que le está diciendo, ¿no? El verbo que utiliza es el verbo aftos, ¿ya? Y él aftos, que se traduce y él mismo, ¿ya? Con eso Pablo, como dije, quiere dar énfasis en lo que va a decir. Su énfasis ahora es: constituyó a unos apóstoles, en el versículo, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cristo, que es el dueño de la iglesia y es el amo absoluto de la iglesia, la cual es su cuerpo, además, como se enseña en las Escrituras, y Él es la cabeza, constituyó a unos, y note, querido hermano, que primeramente dice que Él constituyó a unos. No dice que constituyó a todos, dice a unos. ¿Ya? Porque solo unos dentro del cuerpo son constituidos o son llamados a realizar las labores que se mencionan en el texto. ¿Ya? En otras palabras, es que no todos los que estamos dentro del cuerpo de la iglesia somos constituidos a realizar las labores que solo unos que han sido constituidos por Él están supuestos a realizar. Para que vayamos entendiendo. La palabra constituir también se entiende como dar o conceder.
dar o conceder. El énfasis es que Cristo soberanamente da o concede a unos oficios dentro del cuerpo que es su iglesia. Cristo da o concede oficios dentro del cuerpo que es su iglesia. ¿Para qué? Para que Él cumpla lo que acabamos de leer nuevamente. Quienes ejercemos como oficio cualquiera de estos que se mencionan en el texto, necesitamos entender que no nos pusimos. ¿Ya? Si usted está leyendo el texto, entiende lo que estoy diciendo. Los que, hermanos, de alguna manera y por su gracia ejercemos una posición y, hermanos, ocupamos uno de estos oficios que Él mismo ha constituido, hermanos, debemos entender que no nos pusimos, Él nos puso. Él nos puso. Y la iglesia, por otro lado, necesita entender que sus oficiales no los llama la iglesia. La iglesia necesita entender que sus oficiales no los llama la iglesia. La iglesia no constituye, Él lo hace. La iglesia no asigna oficiales, Él lo hace. La iglesia no da, Él lo hace. La iglesia, si obedece, no es si obedece. La iglesia sí obedece la instrucción del Espíritu Santo que le dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. En otras palabras, la iglesia confirma el llamado del Espíritu Santo de Dios a ciertos miembros del cuerpo a los que evidentemente Cristo ha seleccionado para un oficio. La iglesia dice: amén, Dios te ha llamado. Y te ha llamado porque vemos tu servicio, vemos tus obras, vemos tu empeño. ¿Ya? Y si usted, hermanos, lee la Biblia, usted va a darse cuenta que Dios llama a gente que está ocupada. Dios no llama a gente que está desocupada. ¿Ya? Dios usa a gente ocupada. Gente que está ocupada. De manera que no tengo tiempo para servir al Señor. Claro que tenemos. Si lo administramos bien, claro que podemos servir al Señor. Y Dios no quiere que seas un desocupado y que seamos un desocupado. Dios quiere que trabajes, pero que le sirvas. Y eso sí es con todos los miembros del cuerpo, pero a uno se le ha llamado, como llamemos. ¿Ya? La iglesia no asigna, la iglesia no constituye, la iglesia no da, la iglesia obedece la instrucción del Espíritu Santo que le dice otra vez: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio que los he llamado. Eso fue lo que ocurrió en Hechos 13. Saulo y Bernabé en la iglesia de Antioquía estaban ministrando, estaban ocupados, estaban sirviendo y estaban siendo de bendición al pastor y a la iglesia de Antioquía. Y Dios los quería usar y los va a usar, y confirma a la iglesia y les dice: yo los he llamado. Y la iglesia ya sabía. Pues váyanse. Dios los ha llamado, no los queremos. ¿Ya? Porque, hermanos, me dijo un pastor un día: yo te quiero aquí, pero si Dios no te quiere, ni te acerques. Ni te acerques. Porque eso es lo que necesitamos entender. Necesitamos estar donde la voluntad de Dios quiere que estemos. Ahí es donde necesitamos estar. Y la iglesia, como dije, necesita entender que nos llama, sino obedece. Así que leamos nuevamente el texto. Dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hermanos, quisiera poder tener el tiempo para explicarle y hablar de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, hermanos y maestros y hermanos, y podemos agregarle más de los que se andan por ahí, ¿no? Y ver de qué es lo que está hablando. Pero, hermanos, no es mi intención en esta tarde hablar sobre
sobre los apóstoles, ¿no? Sobre los profetas, sobre los evangelistas. ¿Ya? Hoy vamos a hablar sobre los pastores. Hoy vamos a hablar de mí, pues. Para hacérsela más fácil, la predicación es para mí. ¿Ya? Esa predicación es para mí. Va a haber algo de aplicación para usted. Usted mirará si usted lo toma, si considera que eso es apropiado tomarlo para usted. ¿Ya? Lo primero que vamos a ver, y esto va a ser el único punto en todo el mensaje, vamos a tener algunas frases que vamos a mencionar como subpunto, pero este es el único punto que vamos a tratar. Él, como ya hemos visto, dio pastores a las iglesias. La razón por la que las iglesias tienen pastores, porque Dios lo quiso de esa manera. Porque en el plan de Dios, de la santificación, de la preparación, de la perfección de su iglesia, Él ha planeado, como Él dijo antiguamente en las profecías del Antiguo Testamento, Él prometió darnos pastores conforme a su corazón. Él nos dio pastores a las iglesias. Nosotros somos una iglesia local. Formamos junto con otras iglesias locales que creen que Jesucristo es el Salvador, el Mesías, y le sirven. ¿Ya? Formamos ese cuerpo de creyentes por los cuales el Señor Jesucristo un día va a venir. ¿Ya? Todos aquellos que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, que hemos creído, que le hemos recibido como nuestro Salvador personal. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. ¿Ya? No somos el cuello, Señor. Así no, así. Porque hay gente que dice, el hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello. Suena muy bien. ¿Cómo? Para que le caiga bien a tu esposa. Pero no es así, no es bíblico. ¿Ya? Me explico. ¿Ya? Porque a veces el cuello es el que mueve la cabeza para donde tiene que mirar. Pero la iglesia no mueve la cabeza al revés. La iglesia no le dice a Cristo lo que debe hacer con su iglesia. Al revés. Es Cristo, la cabeza, el que nos dice a nosotros lo que debemos hacer. Así como para que nos pongamos en tono. Él nos concedió el privilegio, por su pura gracia, hermanos, y soberana gracia, y nada más. Hablando de los pastores, pues. Que, hermanos, soy pastor por la pura gracia y soberana gracia de Dios, nada más. Nada más. De la misma manera que Pablo, que Pedro, que Andrés, que Juan, que su hermano, y que cada uno de los que Dios ha escogido, hermanos, por su pura gracia, nada más, nada más. No había nada bueno en nosotros para que Dios nos haya tenido por dignos de cumplir con una ocupación dentro de su ministerio, que es la iglesia. Dios escoge, como vemos en la Escritura, lo más bajo, lo necio de este mundo para cumplir sus propósitos. Si no, mire cuando Pablo le dice a los corintios, orgullosos corintios, mirad bien que no sois muchos sabios, muchos de vosotros. Porque de lo necio del mundo, de lo vil, de lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y ahí venimos nosotros, yo el primero. Porque no éramos sino nada delante del Señor. En aquel memorándum irónico de un comité de pericia en el que participaron un grupo de personas muy dadas a criticar, señalaban los errores y las razones por las cuales habían rechazado a un grupo de pastores que según ellos, no eran dignos del llamado. Yo lo mencioné, voy a mencionarlo nuevamente. Noé, ningún convertido en 120 años. ¿Se imagina? ¿Se imagina las críticas en el día de hoy? Predica y nadie se convierte, le falta la unción. La unción fuerte del Espíritu Santo. Moisés
problemas para hablar en público, pierde la compostura, en ocasiones, y el temperamento. Abraham huyó a Egipto en los momentos complicados. Mintió para evitar meterse en problemas. David cometió adulterio y mató a Urías el Eteo. Oseas tuvo un desorden en su familia. Su mujer lo abandonó varias veces. Jeremías era demasiado emotivo y alarmista. Era un llorón cuando predicaba. Busca manipular a la gente y eso lo hace el Espíritu Santo. Amós, un pueblerino. Un pueblerino y no está apto, capacitado para hablarme a mí, un ciudadano. Bien humildes, pues. Pedro, de mal genio, negó a Cristo y muy impulsivo. Parece que no tiene amor. Pablo, ni hablar, le falta tacto, es de mal aspecto, hace predicaciones demasiado largas. Por eso muchos se duermen y terminan no regresando a la iglesia. E incluso el Señor Jesucristo cuestiona a los que tienen autoridad espiritual, predica muy duro en contra del pecado y de la religión y suele ofender a los que pensamos distintos. Y ese comité finalmente eligió a Judas, el Iscariote. ¿Por qué? Porque parece ser una buena persona. Parece ser una persona práctica, parece ser una persona amorosa, cooperadora, parece ser buena con el dinero, se preocupa de los pobres, tiene estilo, tiene elegancia, se ve muy bien. Gracias a Dios que Él no lo escoge de esa manera. Gracias a Dios, hermanos, Dios escoge a lo que el mundo rechaza, a los más débiles, a los más bajos, para avergonzar a los que se creen sabios, a los que se creen fuertes, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Gloria a Dios. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. A Dios no le impresioné, por eso Él me llamó. No. A Dios le decepciono. A Dios, contra Dios yo he pecado. Pero aún por su gracia, hermanos, Él nos ha llamado y nos ha dado el oficio que hoy por hoy ejercemos y tratamos de hacer por la gracia y la misericordia de Dios solamente. A Dios no le impresiono ni le impresionas. Así que no tratamos de impresionarnos, tratamos de agradarle, de vivir y serle un olor fragante, que nuestra oración no lleve envidia, pecado, amargura, enojo, recelos contra tu esposa, problemas. Porque a veces nos acercamos a Dios así. ¿Le agradamos? Pensamos, pero necesitamos leer un poco la Biblia. Él ha prometido dar pastores a su pueblo y, como dije, ha llamado, y como hemos visto, a unos dentro del cuerpo. Y yo os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Ahora, hermanos, presten atención. Detrás de ese llamado, que es irrevocable, porque irrevocable es el llamado de Dios. Si Dios te ha llamado, Dios te ha llamado. Lo mejor que podamos hacer es seguir y obedecer el llamado que Dios nos ha hecho. Si tratamos de huir de la voluntad de Dios, Dios tendrá preparado un gran pez que te va a devorar y te va a llevar hasta hacer lo que Dios quiere que hagas. Algunos tratamos, ¿verdad?, de huir de la voluntad de Dios y poner excusas como Moisés: Señor, no sé hablar, Señor, me da miedo. Y el Señor tiene que recordarnos que no eres tú el que va a hacer la obra, soy yo. Pero como dije, detrás de ese llamado irrevocable que Él nos hace, hay una responsabilidad
y un compromiso serio con el Señor, con el amo y con el dueño de la iglesia. Ni hablemos de los requisitos, que usted lo puede leer 1 Corintios, 1 Timoteo capítulo 3. Que Dios ha establecido una serie de requisitos que debe tener aquel que anhela obispado. Y dice, la palabra obispo es la misma palabra para pastores, la misma palabra que se utiliza para ancianos. Y dice Pablo allí, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, y empieza con la lista, marido de una sola mujer, etc. Tenemos una responsabilidad de pastorear, de alimentar y de cuidar la iglesia. Yo creo que note, hermanos, a 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1. Dice, ruego a los obispos, a los ancianos, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, Pedro, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La palabra apacentad, la grey de Dios, habla del cuidado y del pastoreado de la iglesia. ¿Sabe por qué necesitamos, si Dios ha puesto un pastor? Porque necesitamos la guía y la dirección muchas veces. Porque a veces andamos, hermanos, chuecos, y andamos, hermanos, haciendo cosas que no están bien, y Dios va a usar a su pastor y su callado, y va a hacerlo, hermanos, a entrar en una reflexión interna. Yo doy gracias a Dios por los pastores que tengo. Porque hasta el día de hoy son mis pastores. Han sido hombres que han predicado y me han tenido que enseñar y me han tenido que corregir y me han tenido que disciplinar, incluso y sentarme y decir, aprende. Porque necesitamos aprender. El problema es que hay personas que pensamos que no necesitamos aprender. Y como dije esta mañana, no vamos a avanzar si eso es lo que pensamos. Un pastor cuida, pastorea y alimenta a sus ovejas con la palabra de Dios solamente. Eso es nuestro alimento. Con la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que también los pastores, hermanos, debemos predicar la palabra de Dios. ¿Se imagina? Un pastor que no predique la palabra de Dios. Como hoy, pues. Hoy tenemos entretenedores dentro de las iglesias. Hoy tenemos a shows en las iglesias. Hoy, hermanos, se ha convertido esto que debería ser un lugar sagrado, un lugar sacro, donde la gente viene y se arrodilla y dice, Señor, cámbiame. Soy un pecador. Se ha convertido en un altar lleno de mundanalidad. Con un entretenedor detrás de un altar o de un ataril, lo que sea. El pastor debe predicar la palabra de Dios, ese es su llamado. Debe redarguir, debe reprender, debe exhortar, algo que nos gusta muchísimo. Nos gusta muchísimo que nos redarguyan, nos reprendan, nos exhorten, ¿verdad?
De por sí el trabajo de pastor es predicar la Biblia, y predicar la Biblia, hermanos, no es algo muy sencillo que digamos que sea. Porque se suele pisar dedos a veces, callos que no nos gusta, y no me toques, y no me digas. Porque no somos dados, hermanos, a recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede cambiar y convertir y salvar vuestras almas, dijo Santiago. Dice Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, segunda. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué, Pablo? Mire, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencias habla de un deseo pecaminoso. Pastor, hay gente que tiene un deseo pecaminoso y está detrás de un altar enseñando a los hombres. Bueno, solamente le hace falta abrir los ojos un poquito y darse cuenta que sí los hay. ¿Y qué harán? Apartarán de este libro el oído. Lo peor que yo pude escuchar de un predicador de estos fue las cartas de Pablo. No leas a Pablo. Te vas a volver loco. O que no necesitas venir a la iglesia. Y bueno, puedo seguir aquí, pero no es la intención hoy. Dice versículo 5, pero tú, Timoteo, el siervo de Dios, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. ¿Vendrán aflicciones, Pablo? Muchas, sopórtalas. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Tremendo. De manera que los pastores, hermanos, tenemos el encargo más solemne, porque si usted leyó la palabra de Dios, es delante de Dios y del Señor Jesucristo quien un día nos va a juzgar en su manifestación y en su reino. Vamos a estar delante de Dios y vamos a darle cuenta a Dios por cada cosa que dijimos de ese púlpito. Por eso Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que tendréis mayor condenación. Algunos estamos tratando de ser maestros. Pero yo quiero que entiendas, hay una responsabilidad detrás del ser maestro. Y Dios te dice, no andes dándote la de maestros, sabiendo que tendrás mayor condenación por lo que dices. Él nos va a juzgar en su manifestación y en su reino. De predicar la palabra de Dios, de exhortar, de redarguir, de reprender con paciencia y doctrina a la iglesia. Para hacer esto, hermanos, yo les voy a decir algo. Que para hacer este trabajo pequeñito, se necesita estudiar la palabra de Dios. ¿Usted se imagina un pastor que tiene que predicar la Biblia y que no estudia la Biblia? ¿Se lo imagina? El poco de ideas y disparates que va a decir por no tener no tener un pensamiento bíblico centrado, no ángel centrado en mí mismo. Yo pienso, yo opino, yo creo. Yo esto, yo soy. Necesitamos estudiar y se requiere estudiar la palabra de Dios. Se requiere vivir en comunión íntima y personal con Él por medio de la escritura y la oración diaria.
Se requiere. Es por eso que a su pastor pasa tiempo estudiando, hermanos, la palabra de Dios en oración. Aún antes de venir aquí, su pastor ha orado. Porque tenemos que estar, hermanos, en comunión. Y más le vale a nosotros estudiar y estar en comunión con Dios. Como dije, eso es para nosotros, es para mí. Dios en su gracia me ha puesto como pastor. Así que por eso, mi querido hermano y apreciado hermano, cuando su pastor actúe en el ejercicio de sus funciones, no se enoje. Cuando su pastor actúe en el ejercicio de lo que es su responsabilidad, no se enoje, ni se moleste en hacerlo. Porque él está actuando en el ejercicio de sus funciones. En otras palabras, él está haciendo lo que le corresponde con su trabajo, que es su deber además. Porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no predico el evangelio, dijo Pablo. Por eso, hermanos, no vengo al púlpito con un mensaje buscado en Google el sábado en la noche. Usted no me va a encontrar el sábado en la noche. Bueno, si va a FedEx me encuentra. Pero estudiando, preparando el mensaje, seguramente no lo va a hacer. Ni vengo aquí a contarles teología histórica basada en lo que otros han creído y han pensado y han dicho. Ni me dirijo a usted, querido hermano, con ánimo de hacerlo sentir mal. No me dirijo a usted con ánimos de que usted se ofenda en lo absoluto. La palabra de Dios es predicada y la palabra de Dios nos redarguye, nos reprende, nos exhorta, nos rompe, nos penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y como somos bien humildes, pues ahí estamos, contentos. Sí, mamá. Sí, papá. Seguramente no. ¿Necesitamos aprender a hacerlo? Sí. Seguramente sí. Le predico, le exhorto, le enseño, le animo, le redargullo, porque es mi deber. Como su pastor es mi deber. Como su pastor es mi deber predicar la palabra de Dios. Además, porque amo la iglesia, amo la obra de Dios. Como le digo a Lana, chiquitica, mi amor hermoso, te voy a disciplinar, ¿verdad? Porque te amo. Y te voy a dar con la tablita, porque te amo. Y lo que estás haciendo no está bien. Yo te dije no lo hicieras. Debes obedecer a mami, ¿verdad? Y después de darle su buena, I love you, mi amor. ¿Ya? I love you. So very much. Por eso, hermanos. ¿Ya? Dice la escritura, el escritor de Hebreos, a algunos nos parece, ¿verdad?, no ser como que muy agradable de momento. Pero dijo Salomón, fieles son las heridas del que ama, mas inoportunos los besos del que lo aborrece. Fieles son las heridas. El que lo ama, lo corrige. Eso es lo que estoy diciendo. Usted ama a su hijo, de verdad lo ama cuando usted le disciplina. El que ama a su hijo, lo corrige. No te odio, mi amor, te amo.
Pero no lo amé mucho, ¿verdad? Mi mamá me amó muchísimo, hermano. Yo le decía, si así me amas, ódiame siempre. Mejor que me odies, ¿no? Agarraba un palo de la escoba y lo rompía, y hermanos, después con los pedazos me daba y me daba y ya, párale, man. ¿Ya? Eso no es. ¿Verdad? Hoy la sorpresa es que hoy mamá me dice, ¿y cómo se portan los niños? Pues ahí andan. Y Alana, bien. Aunque ahorita le acabo de dar una. ¿Cómo le vas a dar? Pero si es una niña. Y yo, ush. Pero mira quién me está diciendo que no le dé, ¿no? ¿Ah? En mi cuerpo traigo las marcas de todo su... No, no, hermanos. ¿Ya? Hace 13 años el Señor me llamó, hermanos. Yo decidí obedecer su llamado, ¿verdad? Sin saber a dónde me iba a traer. Ni idea. Ni la más remota idea. Ni por mi cabeza se pasaba, hermanos, que yo iba a venir a ese país, que es un país. Yo no quería vivir a ese país, venir a vivir. El sueño americano me enteré cuando llegué aquí. Así de perdido andaba. Y donde menos pensé que iba a estar, ahí estoy. Lo que dije que no iba a hacer es lo que estoy haciendo. Porque la voluntad de Dios nos trae a lugares donde ni pensamos estar un día. Pero por su gracia, como dije, soy delante de ustedes. Con miedo muchas veces, con incertidumbres, ni para qué le cuento. Con una carga así, con un deseo en mi corazón de ver a Cristo formado en cada uno de ustedes. Y es la razón por la que traemos la Biblia, la abrimos, la estudiamos, la predicamos, porque es lo que va a producir ese cambio en nosotros. Porque es lo que necesitamos, la palabra de Dios. En debilidad, claro, soy un ser humano igual que usted. Con temor, seguro. Ni se imagina. Pero confiado porque Él me puso. Porque el que me puso es mi confianza, es mi fuerza, es mi sabiduría, es mi ayuda, es mi proveedor, es mi guía, es mi amigo. El que me puso es mi amigo, Él es mi compañero, es mi consolador. Es todo lo que necesito y lo que pueda necesitar. O sea, como Moisés, Señor, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Voy y le digo, ¿quién me envió? Pues dile que yo te envié. ¿Y quién eres tú? Ahorita te digo quién soy. Espera nomás, solo ve. Ve y dile a Faraón que yo de Jehová digo que los deje ir. Faraón dice Dios que los dejes ir. ¿Y quién es Jehová? Para que yo los deje ir. Y Dios dijo, ahorita vas a ver quién soy yo. Dios tuvo que llevarnos seguramente a cada uno de los que Dios ha llamado hasta ese punto, para que conozcamos que no somos nosotros los que nos ponemos, es Él. Y es todo lo que necesito. Ya. Moisés pasó 40 años pensando que era alguien. Y después pasó 40 años aprendiendo que no era nada. Ya. Y después pasó 40 años aprendiendo que Dios puede hacer maravillas con un nadie. ¿Ya? No con un creído. No con un faraónico. Con un nadie. ¿Ya? El problema es que no nos gusta, hermanos, que un don nadie ¿ya? nos enseñe. ¿Ya? Eso fue lo que les pasó a los hijos de Coré. ¿Y qué pasó con los hijos de Coré cuando se rebelaron contra el siervo de Dios? Porque dijeron con toda petulancia, ¿acaso solo por Moisés habla Jehová? Quien esté por Jehová, júntese conmigo. Se juntaron los levitas y la tierra se abrió y se los tragó a todos. ¿Ya? ¿Ya? Él es todo lo que necesito. Así que yo, hermanos, con el mayor placer, gastaré de lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándolos más, sea amado menos.
Porque otra vez, Salomón dijo en su palabra, Dios, fieles son las heridas del que ama. El que lo ama, otra vez, lo corrige. Al que no le importa su vida, no le va a decir que detrás de esa decisión hay un barranco y si usted sigue por ahí, se va a ir a un despeñadero y va a terminar con su vida, va a terminar con la vida de su familia, de sus hijos, hablando espiritualmente, hermanos. El que lo ama le va a decir que hay un infierno, que es real. El que no lo ama le va a ocultar lo que hay detrás de la pared. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es un sabio. A veces pensamos que eso es lo que dice. Es ignorante. ¿Usted ama al que le corrige? Usted ama la sabiduría. ¿Ya? ¿Usted aborrece la reprensión? Es más, dice Salomón, el escarnecedor no ama al que le reprende. Cuando no amamos la corrección, ¿cómo actuamos? ¿Como sabios? Somos escarnecedores. El escarnecedor es un burlador, es una persona que está constantemente buscando un pero, una excusa, una cosa para no obedecer la instrucción. Y se rebela. Y no se junta con los sabios. ¿Verdad? Porque se junta con el otro escarnecedor, pero con el sabio no. ¿Ya? Como los que dice la escritura, ¿no? Los que aman más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? ¿Por qué no vienen a la luz? Porque no quieren que en la luz sus obras sean reprendidas. Por eso, entre tinieblas me ando mejor. Por último, hermanos, quiero que veamos un par de pasajes más. Dice Jeremías, capítulo 50, versículo 6. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Sus pastores. Eso es tremendo, hermanos. Porque mire, dice, por los montes la descarriaron, anduvieron de monte en collado, se olvidaron de sus rediles. Hermanos, antes de entrar en el punto, quiero decir algo aquí. Ningún pastor sensato y con un corazón sincero que ame a Dios, ame la obra, ame su palabra, quiere hacer errar a ninguna persona. Lo opuesto. Queremos que aprendas, queremos que madures, queremos que crezcas, queremos que aprendas en tu vida matrimonial, en cómo debes ser tu relación con tu esposa y aplicar los principios bíblicos de la palabra de Dios en tu matrimonio, en la relación con los hermanos, con los incrédulos, con todos. Y ahí vamos a estar siempre trabajando una tela sobre la otra, predicando, enseñando, porque queremos, agarra esto y aprende aquí y come aquí para que maduremos. Pero dije, ninguno que ame a Dios y ame la obra de Dios quiere eso. Que hierres. Israel es el pueblo de Dios aquí. Israel se perdió porque sus pastores las hicieron errar. Ahora, los pastores de Israel, hermanos, eran, o eran los reyes, o eran los sacerdotes, y por supuesto los profetas.
El problema con Israel, hermanos, es que en Israel hubo reyes que dice, si usted lee el libro de los reyes, dice, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y condujeron al pueblo a hacer y acercarse a la idolatría. De eso está hablando. De gente que en lugar de acercar a los hombres a Dios y llevarlos hacia el nivel de Dios, está tratando de traer a Dios y traerlos al nivel de los hombres y no importa cómo tú vivas, no importa cómo tú eres, no importa cómo maltrates a tu esposa, no importa cómo seas una beligerante mujer que no respeta ni se sujeta a su marido, no importa cómo trates a tus hijos, no importa tu vida, pues Dios te ama. A algunos parece que ese es el mensaje que nos gusta. No queremos que nos lleven hacia donde Dios está. Queremos traer a Dios y que se ponga a mi nivel, pastor. Se perdió porque los hicieron errar, y cuando vino el pastor de los pastores, el Señor Jesucristo, lo rechazaron. Ahora, hermanos, yo no quiero ser responsable de que usted erre y ande por el mundo perdido y a la vez crea que Dios se agrada de su vida. Que usted venga a la iglesia y usted, ¿verdad?, vive su vida perdidamente allá afuera, viene a la iglesia y bueno, parece que el pastor tiene que tener mucho cuidado y bueno, lo estás haciendo bien. Síguele. Pues no quiero que te ofendas, no quiero que te vayas. Eso no es precisamente amarlo. El que lo ama, lo corrige. Yo no quiero que usted ande errante por falta de un pastor que le predique y le enseñe y le exhorte con la palabra de Dios. Eso al revés, si usted hierra, si usted se va, no va a ser por eso precisamente. Va a ser precisamente por no querer vivir o no querer obedecer la palabra de Dios. Yo no quiero que usted sea una presa para las fieras que Satanás ha desplegado allá afuera y aún sus mensajeros deshonestos dentro de las iglesias, deshonestos en su manera de utilizar la escritura, que no son sinceros, no son honestos, no vamos con toda la verdad, no la trazamos bien, porque la responsabilidad del pastor, aparte de estudiarla, y la estudia y pasa tiempo en la palabra de Dios para precisamente eso, para usar bien la palabra de verdad, para que cuando sea predicada exactamente como Dios dice, sin manipulación. Ya, el problema, hermanos, es que seamos sinceros y seamos honestos. No nos gusta. Dice Ezequiel, y andan errantes por falta de pastor. Y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. ¿Por qué no tienen un pastor? No tienen un varón de Dios detrás del púlpito que abra la escritura y sin temor empiece a enseñar, a predicar, a hacer lo que es su trabajo. Porque queremos agradar a los hombres. Y Pablo dijo, si quisiéramos agradar a los hombres, no seríamos siervos de él. Porque no estamos aquí para agradarles, hermanos. Ni que fuéramos moneda de oro, pues. Vamos a decir algo que le va a pisar un día y se va a enojar. Le decía a mi esposa, hermanos, nosotros somos los únicos que no tenemos permiso a rendir
No tenemos permiso para cuitearnos, no tenemos. No hay un despacho allá en la sala de Dios y me renuncio, Señor. Es muy difícil. Se me va a reír en mi cara. ¿Y qué esperabas? Si me mataron. Y andan errantes por falta de pastor. Son presas de todas las fieras. Algunos de los hermanos dentro de las iglesias, hermanos, somos presa de muchos lobos vestidos de ovejas allá afuera y aún dentro de las iglesias. ¿Por qué andamos? Comiéndonos la carnada de los lobos rapaces, de los hombres que como acabamos de leer en el pasaje en Timoteo, por estratagema de hombres que emplean con astucia, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y ahí estamos. Como no estoy sujetándome a lo que Dios él mismo ha establecido en la iglesia, un pastor para que me enseñe, para que haga el trabajo, y Dios va a cumplir su propósito. Como no me quiero someter a eso, voy a andar como niño, siendo llevado por cualquier viento de doctrina que se me cruce por mi oído. Porque eso es lo que dijo Pablo en Efesios. Para que ya no seamos niños fluctuantes que son arrastrados, llevados por cualquier cosa que se llame hoy bíblico, céntrico, etc. Por cualquier doctrina. Porque no estoy centrado, ni estoy dentro, creciendo en el cuerpo, dispuesto, entretejidos, una fe, un bautismo, un Dios, un esto. Ahí estoy, presa de aquel que está listo para devorar pues, su vida, su familia, sus hijos, su dinero. Porque hasta eso. Y ahí está la gente. Trae tu ofrenda aquí. Pacta con Dios. Tú le das 1,000, te va a dar 10,000. Créele. No, hermanos. Que el Señor nos ayude. ¿Ya? No habrá impunidad, hermanos, para nosotros. Para nosotros. Para nosotros. Estoy hablando de mí. Yo tengo que dar cuenta de Dios. Y yo quiero que hoy usted entienda que lo que hacemos, lo hacemos porque ese es mi trabajo. No puede esperar otra cosa. Porque soy un varón de Dios, soy un predicador de la palabra de Dios, estudié la palabra de Dios, Dios me llamó a predicar su palabra, no espere que voy a hacer otra cosa. Se raje, se cuite. Aquí voy a estar, parado en esto, haciendo lo que Él me dijo, porque le voy a dar cuenta. Porque le voy a dar cuenta. Y no quiero que usted ande errante porque usted viene a la iglesia y no aprende, al revés. Vienes a la iglesia y no agarras. Como los patos, nos echamos al agua y patos al agua, y salimos secos. Ni nos mojamos, se predicó. Ahí te habla. Y después andamos ¿verdad? Haciendo por aquí y por allá. No, hermanos, seamos serios. Su pastor tiene una responsabilidad de predicar la palabra de Dios y lo va a hacer porque ama a Dios primeramente y le ama. Y como Cristo quiere que usted madure, su pastor también. Y tiene ese compromiso. Y para eso le enseña, para eso le predica, para eso le exhorta, para eso le corrige.
interesara su crecimiento, su bienestar espiritual, aquí estaríamos hablando de otras cosas. De otras cosas. Pero de la Biblia y seguramente de estas cosas, difícilmente no. Difícilmente no. Si usted erra y anda descarriado y perdido, no será porque su pastor es un vago que no estudia, no pasa tiempo con Dios, no cuida la iglesia, será por su desobediencia a la predicación expositiva de la palabra de Dios, que quebranta nuestros corazones, quebranta nuestros huesos, nuestro necio corazón, y aún así, ahí estamos, y salimos después con el velo, como leíamos esta mañana. Quiero aprender. Quiero aplicar. Nada. Y después, pastor, usted es culpable. Tírelas, hermano, todas las que quiera. Que yo seré culpable de todo lo que usted quiera, pero no de no predicarle lo que Dios dice. Como Dios lo dice. Como Dios lo dice. ¿Ya? Será por su desobediencia a la predicación, a la exhortación, a la corrección de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestra manera de vivir, que está inconforme a lo que Dios dice. ¿Ya? Así que, como dije, hermanos, cuando su pastor, en el ejercicio de sus funciones, le exhorte, le predique, le redarguye, le corrija, no se enoje. No se enoje. Vamos a terminar embotados. Nuestra mente dura, corazón duro, y va a salir por la puerta como entré. Y nada de lo que se dijo, ¿sabes? Me resbaló, pues. Y le recomiendo, para terminar, mi querido hermano, cuando usted venga a la iglesia y a través de un mensaje de la palabra de Dios usted se siente aludido, no se confunda. Yo no me puse a predicarle a usted, porque a veces pensamos, el pastor la tiene agarrada conmigo. Sí, la tengo agarrada con usted. Estoy todos los días en la oficina, diariamente, semanalmente, orando por cada uno de ustedes. La tengo agarrada con usted. No se confunda. Cuando venga a la iglesia y se sienta aludido, no me puse a predicarle a usted. El dueño de la iglesia me puso a predicar en esa iglesia. Y me dijo, predica. ¿Sabe lo que voy a hacer? Predica. Eso es lo que él hizo. Lo apedrearon, lo rechazaron, se enojaron. Yo no estoy aquí esperando otras cosas. El dueño de la iglesia, que es Cristo, me puso aquí a predicar, para predicar en esta iglesia, a la cual Dios a propósito lo trajo a usted y lo añadió a este cuerpo de creyentes que se llama la Iglesia Bautista Central. Y dentro de este cuerpo de creyentes, Dios tiene un pastor que Dios va a usar para hacerlo crecer, para hacerlo madurar, para hacerlo que usted sea lo que Dios quiere que usted sea. ¿Le gusta el plan de Dios? A mí no, pastor. Pero a mí no me gustaba, hermanos. Tuve que aprender. Y otra vez, gracias a Dios. En esos días el pastor de jóvenes me envió una foto. Joven, ¿verdad? Flaco, soltero. Yo. Guapo, ¿no?
Pero ahí estaba yo el día que me llamaron, llamé al pastor, papá de las dos muchachas que estaban aquí, y le digo, tengo miedo. ¿De qué? Me dice, no sé, creo que Dios me está llamando. Y me dice, pues no tengas miedo. Pasaban Jeremías, dice, no temas delante de ellos, porque contigo soy para librarte, dice Jehová. Porque hermanos, yo antes de ser pastor era miembro de la iglesia. Soy miembro de la iglesia, era un creyente, soy creyente todavía. No soy nada especial, solo que me ha puesto a hacer eso. Y ahora, hermanos, puedo ver el panorama completo ahora que soy pastor. Cuando estaba ahí viendo al pastor, aprendiendo, solo veía una parte. No veía todo lo que pasa ahora. Así que como dije, hermanos, ¿verdad? Él tiene un propósito de edificar y de santificar su iglesia. Y va a usar a su pastor para hacer y para cumplir su propósito. Así que si Dios le habla, que es lo más seguro que va a ocurrir después de una predicación de la palabra de Dios, hermano, lo más sensato que debemos hacer es recibir la instrucción. Decir, Señor, gracias, me has hablado. Ya, sí, es verdad, tengo que cambiar. Que a propósito, eso es lo más difícil. Lo más fácil es hacer lo que todos hacen. ¿Saben qué? Se nos hace. Su misericordia infinita y en su gracia no nos ha dejado solos. Usted ha dejado un lugar que llamamos la iglesia, que en realidad no es este edificio. Si somos bíblicos, no es este lugar. Este es simplemente el lugar en el que nos reunimos. Pero cada uno de los que estamos aquí conformamos su cuerpo, la iglesia. Pero Señor, usted ha establecido iglesias locales. Y sobre ellas, Señor, usted ha dejado un pastor, a los cuales, Señor, usted me ha llamado a mí para hacer este trabajo. Señor, usted conoce mi corazón y el deseo y las ganas, Señor, que tengo. Y el temor, Señor, muchas veces también. Pero yo te pido que me ayudes, Señor. Yo he hecho un compromiso con usted de predicar su palabra. Ayúdeme a hacer y a cumplir con ese mi trabajo. Ayúdeme a cumplir con el ministerio que usted ha puesto en mis manos, Señor. Pero, oh Dios, yo te pido por cada hermano aquí presente, por cada persona, Señor, que usted ha traído a este lugar, para que usted nos ayude, Señor, a entender el ministerio que usted está llevando a cabo en su iglesia. Usted quiere santificarnos, Señor. Venimos con vidas llenas de pecados, llenas de ideas y de pensamientos y de vicios. Y usted quiere, Señor, santificar nuestras vidas. Usted quiere transformar nuestros corazones, nuestros pensamientos. Y usted va a usar la predicación de su palabra para transformar nuestras vidas. Oh Señor, ayúdanos que cada vez que vengamos y abramos la puerta, Señor, de este lugar para reunirnos, para predicar, para enseñar su palabra, aquí estemos. Y estemos, Señor, con un corazón dispuesto a hacer y a obedecer su palabra. Estemos con un corazón dispuesto a humillarnos delante de ti, Señor. Usted quiere cambiarnos. Usted quiere transformar nuestras vidas. Yo el primero, Señor.
pido que nos ayudes y que cada uno de los que estamos aquí entendamos la responsabilidad del siervo de Dios que usted ha puesto. Oh Señor, ayúdanos, mi Dios, que a partir de ahora, Señor, nuestra actitud, nuestro pensamiento, cuando vengamos a la iglesia sea diferente y que podamos aplicar lo que aprendemos. Oh Señor, y te pido que reprendas y ates a Satanás, a sus aliados, Señor, que andan intentando y están intentando, Señor, socavar la iglesia y la obra, Señor. Oh Señor, guarda el corazón y la mente de mis hermanos para que no se emboten, para que no se endurezcan.